Karl Marx y Friedrich Engels, los fundadores o los teóricos socialistas más importantes probablemente que han existido en el siglo XIX y en la historia, en el Manifiesto Comunista. O sea, cuando uno dice, no, es que el capitalismo crea riqueza, transformaciones, tecnología, mejora la vida, no lo decimos nosotros, los que creemos en el sistema de libertad, de emprendimiento y todo eso. Lo decía Marx y Engels. Ellos ya lo decían, lo tenían claro. Lo que pasa es que según su análisis económico, como el trabajador era la fuente del valor de lo producido en la empresa, entonces ellos calcularon que la utilidad del empresario siempre iba a ir en desmedro del trabajador, porque para que el trabajador generara el plusvalor, tenía que trabajar horas, en el fondo, lo estoy simplificando, que no le eran remuneradas. ¿Ya? Entonces el incentivo del capitalista era pagar cada vez menos al proletario para ir acumulando cada vez más él y al mismo tiempo ir tratando de reemplazarlos por nuevas máquinas de manera tal de pagar cada vez menos y producir más. Y como Marx pensaba que el valor era creado en el trabajo, solamente en el trabajo, entonces esto en algún minuto iba a terminar colapsando porque la situación de las masas iba a estar tan deteriorada producto del capitalismo en algún minuto, ¿no es cierto?, a pesar de toda esta gigantesca transformación, que iba a haber una revolución y el sistema se iba a desplomar. ¿Ok? Ese es en grueso la teoría. Se puede entrar a explicar con mucho más detalle. En grueso la teoría del valor trabajo de los marxistas. Ahora, esta teoría estaba equivocada. Voy a mostrarle ahora por una razón súper simple. ¿Cuántas horas de trabajo hay en un Jumbo Jet 747 o en un Airbus como el que se toman ustedes para ir a Europa, para ir a Estados Unidos? No, ¿cuántas horas de trabajo en total? Desde los ingenieros que hicieron las turbinas, hasta los que diseñaron el avión, hasta los abogados que redactaron los contratos, hasta las empresas que proveyeron de comida a los trabajadores que hicieron el avión. ¿Cuánto trabajo hay? Uno de esos aviones tiene miles, si no cientos de miles o millones de horas de trabajo detrás, ¿verdad? De gente muy calificada. Bueno, ¿cuánto trabajo hay detrás de un cuadro de Klimt, o de Van Gogh, o de Dalí? Mucho menos, ¿o no? En horas. ¿Y cómo me explican entonces ustedes que un cuadro de Van Gogh puede costar más que un avión? Si Marx tenía razón. O sea, un cuadro además es una cosa inútil, ¿o no? Totalmente inútil. ¿De qué te sirve un cuadro? ¿De qué carajo te sirve un cuadro? ¿Pintado por Dalí, o pintado por Klimt, o pintado por Picasso, por cualquiera de ellos? No te sirve de nada. Útilmente. Desde el punto de vista de una utilidad objetiva. Utilidad objetiva, ¿verdad? ¿De qué te sirve? ¿Te lo puedes comer? ¿Qué puedes hacer? ¿Te puedes refugiar cuando llueve? ¿Qué haces? Tal vez eso. De hecho, la utilidad es opuesta a la belleza. Bueno, lo que es la belleza también es algo bien subjetivo, pero Según Aristóteles. O sea, según también Kant. la utilidad es opuesta a la belleza. Puede ser. Puede ser. Es que hay que definir lo que es utilidad, pero utilidad práctica probablemente es así. Ahora, si Marx tuviera razón, el avión debiera costar mucho más que el cuadro. ¿Qué es lo que define el valor de las cosas? En parte, pero la escasez relativa es una función de las preferencias individuales. Y las preferencias individuales ni siquiera de la utilidad necesariamente. Utilidad en un sentido muy amplio de la palabra, porque para mí un cuadro no genera utilidad, me puede generar placer estético. Y eso para mí es una forma de utilidad tal vez. Pero no es una utilidad en un sentido estricto. Lo único que explica
que un cuadro valga más, o casi lo único, lo esencial, es el valor subjetivo. El valor es subjetivo, así de simple. Es la teoría del valor subjetivo que destruyó, y a fines del siglo XIX, la teoría objetiva del valor, trabajo de Marx. Y hoy día ningún economista en el mundo cree en la teoría objetiva del valor. Ninguno. Tal vez los de la Fundación Sol. Pero fuera de ellos nadie. Ningún economista serio, ningún premio Nobel, nadie cree en la teoría objetiva del valor. Nadie. Que lo sepan, ¿eh? O sea, tú no pasas un curso de economía en ninguna universidad seria del mundo si crees en la teoría objetiva del valor. Lo que no significa que todos sean liberales. Lo que pasa es que eso a nivel económico está zanjado. O sea, no por eso son liberales tampoco. ¿Ok? ¿Verdad? Hace sentido, ¿no? ¿Por qué los diamantes valen tanta plata? ¿Por qué un diamante vale más que un kilo de pan si un kilo de pan es mucho más útil? ¿Qué? ¿Por qué van y pagan $100.000 por un diamante? Aquí ustedes esto por sus joyas, sus collares y todas esas cosas. ¿Ah? Sí, pero yo te podría decir que las piedras de, no sé, de un rincón del mar en el norte son súper escasas. A nadie le interesan. La escasez tiene sentido en la medida en que lo que es escaso es querido por alguien. Pero si te lleva al extremo de que todo está hecho de diamantes, tampoco va a valer. Tampoco va a valer, porque en ese minuto, obviamente, la escasez, por eso, no es solo la escasez, tiene que haber una demanda por el producto escaso. Y especialmente en el caso de los diamantes así. Ahora, vamos avanzando. Mi punto era que Marx y Engels sí tuvieron una intuición que era correcta, que era que el capitalismo es una tremenda fuerza de producción y creación y transformación del mundo, ¿ya? En cosas que ellos no califican como malas. Ellos no desprecian esto, ¿no? La agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles. De hecho, estaban impresionados con todo esto. Estaban muy impresionados que esto se hubiera logrado. Porque ellos también conocían las condiciones de vida en la época feudal, antes de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa y todas esas cosas, ¿ya? Y eran condiciones de vida paupérrimas. Como lo muestra este gráfico, y aquí vamos a ir a los datos, a los números. Esto no son ideas nomás, esto aquí hay estudios. Esto, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, lo que todo el país produce en un año dividido por los habitantes. Todo lo que producimos de riqueza, todo en un año dividido por los habitantes. Eso es lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita, ¿ya? Para que se hagan una idea. Esto es el año 1000 después de Cristo. Si lo hacen desde el año 0, también están. O sea, del año 0, ¿te fijan? Esto son las distintas regiones del mundo. Estados Unidos, Japón, China, Inglaterra, Italia, África, Corea, Australia, Suecia. Países que hoy día son ricos. Ustedes ven que los niveles de ingreso entre Europa, África, Asia, América Latina, los países más pobres del mundo eran muy parecidos. Fueron prácticamente los mismos en promedio, por supuesto, durante casi toda la historia de la humanidad. O sea, todos nosotros los que estamos aquí, nuestros tatarabuelos, tatarabuelos, bisabuelos vivían peor. Pero en condiciones que hoy día consideramos de extrema miseria. Esa es la verdad. No sé, no, que el pasado la gente vivía en los campos y era feliz, y sale Heidi corriendo detrás de una liebre. Todo eso es bullshit. Es mentira. No es verdad. Cualquiera que lea un mínimo de historia sabe que la gente se moría como las moscas por las hambrunas masivas en Europa hace 300, 400 años atrás. 20% de la población desaparecida, 30% de la población, hambrunas masivas. La gente en promedio no comía más de una vez al día. Las pestes, típicas películas donde la peste negra, ¿se han visto? Estas películas no son esas películas, eso es histórico. La gente, la Black Pest, la peste negra, liquidaba a millones de personas. Si ustedes van a Boston, ¿quién está en Boston? Hay unos cuantos que han estado en Boston. Algo que probablemente ninguno de sus abuelos hizo, porque no podían viajar, por lo caro que era y lo imposible que era.
O si iban, tomaban un barco y se demoraban, no sé, 3 semanas, 4 semanas en llegar. En Boston hay un monumento en el cual se recuerda la hambruna de Irlanda, la gran inmigración de irlandeses que llegó a mediados del siglo XIX a Boston, a Estados Unidos. Y están las cifras de la cantidad de gente, de los millones que murieron producto de la hambruna, de una enfermedad que las papas se enfermaron, ellos comían mucho de eso y dependían mucho de eso, y las papas cogieron una enfermedad que hizo que las cosechas fueran muy malas, o temas climáticos, en fin. Y finalmente una buena parte de la población irlandesa murió. Esto es 1800 y tanto, o sea, hace poco tiempo atrás, no es tanto tiempo. Para que se hagan una idea de lo que era el mundo antes. ¿A ustedes les gustan los antibióticos? ¿Les gusta bueno, ni hablemos de celulares, computadores, todo eso no existía, por supuesto. Los aparatos para escuchar música, todas esas cosas no existían, ¿no? La ropa. Si la gente andaba en general descalza, estas cuestiones no existían. Hoy día cada uno, ¿cuántos pares de zapatillas tiene? ¿Cuántos pares de zapatos tienen ustedes? 3, 4, 5, 10, 20, 30, algunas. Por favor, o sea, eso es nuevo. Y este gráfico lo muestra. Esto es lo que se conoce como el Great Enrichment de la humanidad. En esta época, mediados de fines del, si ustedes quieren, siglo XVIII, XIX, comienza lo que se llama la Revolución Industrial. Que fue, obviamente, todo este proceso que Marx y Engels describen. Y esto es lo que pasa con los ingresos, contrario a la predicción de ellos. Como no entendían la teoría del valor, en lugar de empeorar la situación de la clase media, de los proletarios, que era el 99%, les estoy diciendo, antes de la Revolución Industrial, el 99% de la población vivía en condiciones de extrema miseria. En 1850 el ingreso per cápita promedio de Noruega, uno de los países más ricos del mundo de hoy, era más bajo que el de Bangladesh de hoy. Eso hace 150 años en Noruega. Noruega, para que se hagan una idea. En Suiza, en todos esos países no era muy diferente. ¿Han visto la película Slumdog Millionaire? En la India, que se gana el quien quiere ser millonario. Bueno, los que la vieron, esa pobreza, pero en Noruega. Y tal vez peor. Esa es la realidad. Lo otro es bullshit. ¿Ok? Claro, había aristócratas, había nobles y qué sé yo, que vivían mejor. Y en algunos espacios de tiempo, en algunas zonas que estaban muy influidas por el comercio, se vivía un poco mejor. Pero en general, era esta la realidad. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que detonó eso? ¿Por qué durante miles de años, si ustedes quieren, cientos de miles de años vivimos tan mal? Y de pronto pasa esto, ¡pua!, que es como una cosa así explosiva, así como si hubiera caído del cielo. Y aquí, Deirdre McCloskey, que la tuvimos acá, que es una gran economista, candidata al Premio Nobel de Economía, ella ha escrito un par de libros sobre esto, que fue comunista, ella fue comunista, y ha escrito un par de libros sobre esto, y ella dice, es por la dignidad burguesa. Por la gente que va a los Starbucks, básicamente. Por gente como usted. La dignidad burguesa. El hecho de que se empieza a hablar bien y se empieza a dar un discurso positivo en torno a los emprendedores innovadores. El que ganar dinero, el lucro, no es inmoral. Porque antes, en la sociedad estamental antigua, estratificada, sin movilidad, tú nacías en la aristocracia y pertenecías a la aristocracia toda la vida. Tú nacías hija de campesino, campesina toda la vida. Olvídate de que tú ibas a llegar a ser miembro de los clubes que estaban reservados para la aristocracia. Eso es imposible. O de que tienes alguna posibilidad cierta de movilidad social. No. Eso se fue dando con el desarrollo de la burguesía, con el desarrollo de todas esas fuerzas productivas de las que hablan Marx y Engels. ¿Ya? Steve Jobs es como el ejemplo moderno de esto. ¿Quién no admira a Steve Jobs? ¿Hay alguien que crea que Steve Jobs es un miserable explotador de última categoría? Puede haber gente. Pero yo le preguntaría, ¿y tu teléfono cuál es? Todos los que los condenan tienen iPhone. Sí, a ver, y analicemos entonces, ¿por qué se hizo rico Steve Jobs? Steve Jobs no terminó ni la universidad, ustedes saben. ¿Por qué se hizo rico Steve Jobs? ¿Por qué se hace rica la gente en un orden de mercado? Porque tú produces algo que otro quiere.
¿cierto? Que otro valora y está dispuesto a pagar por ello. Este celular, que cuesta ¿cuántos? $800, $1000. Bueno, ahora después de un par de años menos, pero nuevo. Si yo pagué los $800 por el celular, ¿es porque creo que el celular vale más o menos que los $800 que pagué? Para mí. Eso o más. De lo contrario no lo compro. O sea, que Jobs me está creando a mí un valor. Claro, él está lucrando, ¿verdad? Porque yo le estoy comprando el celular. Pero él me está creando a mí un valor que es mayor que el de los $800, o igual al menos, que el de los $800. De hecho, tiene normalmente a ser mayor, sino para qué voy a darme el que yo le estoy pagando.